Uno para dirigirse a la ponente y otro para caminar y se va a hacer como está media acá allá para que se no puede mover más así por los esquinas acá uno para poner chico tu mochila lleva pues no se mandó del este ¿por qué? No va a venir acá imposible no va a venir ¿para qué? Ay no acá no si no ponen una silla no va a poner no acá no acá no cierra mano ahí está acá las como a todos los días. ¿Cuántos maletines son? Ya me mueve, Dios, qué va a preguntar. No, se está preparado. Este tipo de sentar. Ajá. Como, de hecho, sí, pues, porque va a estar ahí sentado. No va a caminar, ¿no? Sí. Me combino, pero sí, pero solamente cuando haga preguntas, cosas así, ahí ya ando raro y pues. Pero sí, me ha hecho grabar de nuevo. Sí. Pues la verdad dice igual en todo, ¿no? Pero solamente uno va a estar fijo y el otro va a ser excluidos son ciertos, los dos son todos todos sí. Yo no pregunto, especial, si el pato se queda duda, y si está no nada, ya se te voy a poner, yo dicho, joder, concha. Ya se nos quiere, no somos mejor no somos porque siempre digamos que gratuito ustedes primero la pasamos la cara que gana se va a ir a recoge oye ¿qué da? Los veganos, la fiesta. Ya quedó.
Aló, aló. Ahora sí, buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestra jornada del día de hoy, jueves. Así pagamos un poquito la música. Yo el pianista. Buenos días con todos. Buenos días con todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Con frío? ¿Con energía para empezar esta jornada? Sí, por favor, yo les pido un aplauso para iniciar con fuerza. Tenemos a nuestra Juanita calentándose un poquito. El día de hoy, ya casi la recta final del cuarto día de Aula Regional 1. Aquí, como siempre les digo, en este bonito auditorio, yo sigo soñando en que tenemos todavía hasta el viernes para llevarlo lleno hasta arriba. Así que queden ustedes, pasar la voz a sus compañeros, colegas, compañeros de trabajo, no sé, yo quiero verlo hasta arriba lleno. A ver si se me cumple el sueño. Esta mañana, iniciando el día jueves, tenemos la conferencia Formulación de documentos de gestión, manual de clasificador de cargos y cuadro para la asignación de personal provisional. Y está a cargo de mi compañera Fiorella del Rocío Becerril Mercado. Ella es profesional en ciencia política y gobierno de la Católica, especializada en gestión pública y modernización del Estado, con experiencia en diseño, evaluación e implementación de documentos de gestión, así como en análisis de procesos, coordinación y gestión del tránsito a la reforma del servicio civil. Cuenta con más de 5 años de experiencia en diseño, evaluación e implementación de documentos de gestión, así como en análisis de procesos, coordinación y gestión del tránsito a la reforma del servicio civil. Actualmente se desempeña como analista de documentos de gestión para el tránsito a la ley del servicio civil en la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos Humanos. Adelante, Rocío, bienvenida. Un aplauso. ¿Qué tal? Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por asistir hoy día y también gracias por la hospitalidad que he sentido hoy día.
También me quería disculpar un poquito, téngame un poquito de paciencia si se me corta el aire. Bueno, vamos a tratar hoy día un tema que es bastante importante para los gestores públicos y para los gestores que están en formación también, que es sobre los documentos de gestión en materia de recursos humanos. Nuestra conferencia se llama Formulación de documentos de gestión. Vamos a centrar en la formulación del manual de clasificador de cargos y del cuadro de asignación de personal provisional. La idea de la conferencia va a centrarse en estos objetivos, ¿no? Necesitamos un poco ir más allá de esa visión de cumplimiento de la norma, del proceso técnico, y poder un poco entender cuál es el fin de una entidad pública, ¿no? Que es crear ese valor público para la ciudadanía. Teniendo en cuenta eso, ¿no? Ver cómo estos documentos de gestión van a permitir que las entidades públicas tengan un ordenamiento del personal, tengan mejores procesos, ¿no? Para que también puedan garantizar mejores servicios, también mejores regulaciones hacia los ciudadanos. Entonces, aquí vamos a ver primero cuáles son esos documentos, cómo se elaboran y cuál es esa importancia y utilidad que tienen en la gestión de las entidades públicas. Bueno, como les comentaba, el fin de una entidad pública justamente es buscar esta creación de valor público, ¿no? Poder atender los bienes, servicios y regulaciones que la ciudadanía necesita, ¿no? Centrándonos en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, se ha planteado como el principal problema que bienes, servicios y regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público, ¿no? Cuando vemos el árbol de problemas, vemos que de estas causas está la limitada capacidad de la gestión interna para generar bienes y servicios de calidad. Entonces, cuando nos adentramos más en esa causa, vemos que eso se da porque hay una inadecuada gestión de recursos humanos en las entidades públicas, ¿no? Entonces, de esto partimos, de tener presente cuál es el objetivo de una entidad pública y cómo este problema que se ha acarreado por muchos años, ¿no? Se ha instalado en las entidades públicas, de tener oficinas de recursos humanos, normativa bastante diversa, que ha llevado a ciertamente tener una inadecuada gestión de los recursos humanos. Entonces, cuando pensamos en documentos de gestión, tenemos que tener presente que son 4 principales documentos que tienen las entidades públicas, ¿no? El principal, del que parte la entidad pública, es el ROF o el MOP, según corresponda. Si estamos hablando de entidades tipo B, que son programas, proyectos especiales, direcciones desconcentradas, estamos hablando de un MOP, ¿no? De un manual de operaciones. Si estamos hablando de una entidad tipo A, estamos hablando de un ROF. Si bien este documento de gestión está regulado por los lineamientos que ha establecido la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, es muy importante para poder aterrizar cuál es la estructura orgánica de una entidad pública dentro de los documentos de gestión que tenemos en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Bueno, pasamos al segundo documento, que es el Manual de Clasificador de Cargos, que es un documento en el cual vamos a enlistar todos los cargos estructurales que tienen las entidades públicas. La información que se consigna en este documento es el detalle de esos cargos estructurales. Consideramos la denominación que tienen los cargos, la clasificación que debe estar alineada a la Ley Marco del Empleo Público,
y los requisitos que tienen esos cargos, ¿no? Detallando también cuáles son las funciones que desempeñan, que tendrían que estar en el marco de la unidad de organización a la que pertenecen, que ya está en el rol vigente, ¿no? Aquí cuando hablamos de requisitos, también para los cargos directivos debemos tomar en consideración la ley de idoneidad, su reglamento y su última modificatoria que se hizo el año pasado. ¿Por qué? Porque nos dan indicaciones de cuáles son esos requisitos mínimos, tanto en experiencia o en nivel académico, para acceder a esos cargos directivos. Entonces, una vez que ya tenemos elaborado, aprobado nuestro MSC, cumpliendo lo que ha establecido la Directiva 06 del 2021 de Servir, podemos avanzar con el siguiente documento, que es el CAP provisional. Cuando hablamos de CAP provisional, hablamos de este documento donde vamos a considerar los dos anteriores que he explicado, ¿no? Tanto el ROS como el MSC. Entonces, en ese documento vamos a poder establecer cuál es la estructura organizacional que tiene nuestra entidad y ver cuáles son los cargos estructurales que se requieren para el funcionamiento de cada una de esas unidades de organización. Ahí vamos a poder indicar cuál es la cantidad de posiciones que existen para cada uno de esos cargos estructurales. Entonces vamos a tener completa la información de cargos estructurales, cantidad de posiciones y la situación de estas posiciones. Es decir, si son ocupados, si son previstos. Este documento, que se aprueba con opinión favorable de Servir, es un documento que va a permitir que la ORH funcione y que pueda hacer otras acciones de gestión del personal. Y bueno, finalmente tenemos el PAC, ¿no? Que también es importante, si bien el ente rector para su aprobación no es Servir, en este documento se van a contener todos los cargos estructurales y qué valoraciones tiene, es decir, qué es lo que percibe cada uno de estos cargos, si son plazas activas. Esto va a estar alineado al presupuesto anual que tiene la entidad y en este caso lo administra, bueno, el lineamiento los administra la Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del MEF. Entonces, centrándonos en los que Servir es el ente rector, que es el manual de clasificador de cargos, el cuadro para asignación del personal provisional, vamos a poder en esta reunión ir viendo cuáles son esas reglas que existen para formular, aprobar y administrar ambos documentos, ¿no? La idea es que esto nos permita viabilizar la vinculación de personal en nuestras entidades públicas y que exista un sustento adecuado, ¿no?, en atención a la disponibilidad presupuestal que tienen las entidades. Bueno, cuando hablamos del marco legal vigente al cual ambos documentos tienen que estar alineados, partimos de la Directiva 06 del 2021, que establece estos criterios para elaborar, aprobar y administrar tanto el MSC como el CAP provisional. Entonces, en este documento vamos a poder encontrar todos los criterios que debemos tener en cuenta, tanto para su formulación, que también se puede hacer con asistencias técnicas de parte del equipo, de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, y se va a poder administrar el documento, considerando tal vez que el CAP provisional, como sabemos, tiene una opinión técnica por parte de Servir, que es el ente rector, pero una vez que se aprueba, la entidad pública, en atención de estos criterios, tiene que administrar su documento. O sea, no es un documento fijo que se aprueba y se queda tal cual para siempre. Es un documento que vamos a tener que ir nutriendo de los cambios que sufre, digamos, la gestión del personal, ¿no? Si tenemos nuevas vinculaciones, tenemos que
reordenar nuestro plan provisional. Si tenemos ceses, también reordenar. Entonces, aquí en esta directiva vamos a poder encontrar todos esos criterios. Como marco legal vigente para ambos documentos, se tiene que considerar como base la ley marco del empleo público, que es el documento en el cual se van a establecer las clasificaciones de los cargos estructurales. Luego tenemos también la ley del servicio civil. Como ya les estaba mencionando anteriormente, tenemos la ley de notariedad, su reglamento y la última modificación que se aprobó el año pasado, que ha cambiado algunos requisitos para cargos directivos, principalmente de municipalidades provinciales, distritales. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso, porque esta modificación ha puesto un plazo para la adecuación del MSC, que para gobierno nacional ya venció el 22 de mayo. Y para gobiernos regionales y locales, el plazo de adecuación al documento establecido en esta modificación del reglamento es hasta el 22 de noviembre de este año. Entonces, ese es el marco legal que tienen que cumplir nuestros documentos de gestión. Bueno, ahora pasamos a ver la relevancia que tiene para la gestión de los recursos humanos aprobar estos documentos, ¿no? Cuando vemos desde el punto de vista de la operación del día a día de la ORH, debemos tener en cuenta que tener un MSC y un plan provisional alineados al marco normativo vigente nos va a permitir realizar esta administración de esos cargos estructurales, nos va a permitir designar personal en cargos estructurales que existen, nos va a permitir incorporar personal, desplazar personal, es decir, si es que se dan acciones hasta de rotación o hay ascensos, promoción de los cargos estructurales, o reincorporar también al personal que tiene sentencias judiciales, que ya son cosas juzgadas. Y dentro de esos documentos se van a determinar cuál es la cantidad de cargos de confianza que tiene la entidad, ¿no? Considerando que el tope es el 5%. Más adelante vamos a ver con mayor detenimiento cómo se llega a ese cálculo. Bueno, entonces en el día a día del ORH, si por ejemplo no hemos aprobado nuestros documentos de gestión y estamos gestionando con documentos que tal vez se han aprobado posterior al 2014 sin implementar lo que la directiva señala, esto podría tener ciertas repercusiones sobre el personal que está en la ORH haciendo esas gestiones, ¿no? Tanto de tipo administrativo hasta de índole penal. Entonces, la idea es que tengamos claridad sobre cuál es el marco legal vigente, cuáles son esos criterios técnicos que tenemos que tomar en cuenta, y si es que aquí tenemos personas que pertenecen a oficinas de recursos humanos, entidades públicas, dentro de Servir también tenemos los canales para poder atender sus consultas y brindar la asistencia técnica oportuna para que puedan formular esos documentos. Porque como les comentaba, o sea, se pueden generar ciertas repercusiones, ¿no? La idea es que todas estas designaciones, nombramientos, reposiciones de personal se puedan dar considerando que existe un documento que ya contempla esos cargos estructurales, ¿no? Esa sería la parte importante de poder tener claridad, ¿no?, sobre qué información es la que la ORH dispone también, y desde el ente rector cuál es ese flujo de asistencia que se les brinda, ¿no? Y bueno, también sabemos que hay público de la universidad, entonces
saber que es muy necesario para una entidad pública tener nuestros documentos aprobados y alineados al marco normativo vigente. Bueno, entonces, habiendo ya comentado eso como línea base, vamos a pasar a ver con mayor detenimiento cuáles son los criterios para formular, aprobar y administrar nuestro MSC. Bueno, como ya les venía comentando, el MSC es este documento donde se van a describir de manera ordenada todos los cargos estructurales de la entidad. Se va a establecer su denominación, su clasificación, funciones, requisitos mínimos para que se dé el ejercicio correcto de las funciones. Esta información que se apruebe en el MSC va a ser lo que se va a considerar, son todos los cargos estructurales que son dentro de nuestro MSC, son los que nos van a servir para poder plasmarlos en nuestra propuesta de CAP provisional. Digamos que si en el CAP provisional yo requiero un cargo de especialista de control previo y ese cargo no está en el MSC, tendría que modificar mi MSC para crear ese cargo y poder tenerlo dentro del CAP provisional. Bueno, acá vemos una línea de tiempo respecto a la aprobación de los lineamientos que permiten la adecuada implementación de la Directiva 06, un poco remontándonos a cuáles son los orígenes de ese marco normativo, ¿no? Digamos que es recién a partir del 2021 que existen lineamientos específicos para la formulación del MSC. Anteriormente, en los 70s, con el LINA, existía ciertos criterios para la formulación de un MSC, claro, atendiendo otros lineamientos técnicos, digamos, y esto es lo que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Muchas entidades, inclusive hasta el día de hoy, gestionan con un MSC alineado a un marco normativo que ya no está vigente, y esto ha traído una serie de repercusiones en las entidades públicas, ¿no? En algunos casos se han empleado denominaciones que no son las que corresponderían al marco normativo vigente, o con clasificaciones incorrectas, o con funciones que son demasiado imprecisas, ¿no? Y requisitos que son inexistentes, inconsistentes con el nombre que tiene el cargo, con su clasificación, con las funciones que realiza. Entonces, esto nos genera un escenario problemático. Por eso comentaba que a partir del 2021 es que tenemos recién la aprobación de la Directiva 06-2021 de Servir, donde ya hay lineamientos específicos para la aprobación, la administración también del MSC. Y claro, aquí también es importante traer a colación la ley de idoneidad y su reglamento y su última modificación, porque aquí es donde se van a establecer requisitos mínimos para la vinculación de personal directivo, ¿no? Esto nos ha traído igual una nueva información a las ORH, ¿no? Y también, como indicaba anteriormente, ese cumplimiento mandatorio y el tema de poder vincular personal que no cumple esos requisitos, muchas veces también tiene repercusiones de índole penal. Entonces, esa es la línea de tiempo que ha tenido el marco normativo para formular el MSC. Bueno, ahora veamos cuáles son esas responsabilidades que existen para poder elaborar y aprobar nuestro MSC, ¿no? Por parte de la ORH, esta es la responsable de elaborar la propuesta del MSC, de poder gestionar esas modificaciones que se den sobre el MSC, y también se requiere que esto se acompañe de un informe técnico, ¿no? Dentro de la directiva
se establecen esas pautas. El formato que dispone la directiva para elaborar el MSC es el anexo 5. Es en este anexo donde se van a poder desarrollar de manera más organizada la información que corresponde al MSC, ¿no? Ver cuáles son esos cargos estructurales, la clasificación que corresponde, las funciones y los requisitos mínimos. De ahí pasamos a OPP, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Esta es la oficina que se va a encargar de emitir una opinión respecto a las propuestas de MSC, verificando de que se esté cumpliendo con el alineamiento del ROF, ¿no? Principalmente esa es la competencia de OPP en el proceso de los documentos de gestión, tanto también como el CAP provisional, que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, eso también es importante recalcar, ¿no? Hay una responsabilidad por parte del titular de la entidad. El titular de la entidad es quien va a aprobar el MSC y también tiene que publicar, hacer las gestiones para la publicación del MSC. Todos esos criterios, como sigo indicando, están dentro de la Directiva 06/2021. Bueno, como criterios para elaborar el MSC, en primer lugar está poder seguir la clasificación que ya está estipulada en la Ley Marco del Empleo Público. Ver cuáles son las disposiciones que existen de manera más específica para las carreras especiales y los lineamientos que tiene la directiva. En segundo lugar, se tiene que respetar la denominación, la clasificación de los cargos ocupados. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos esa información desde el lado RH completa, entonces la idea es que antes de elaborar podemos hacer un proceso de análisis y verificación de los cargos ocupados para que no exista ninguna afectación al personal que ya está vinculado, ¿no? Se deba respetar la clasificación y la denominación que tienen sus documentos de vinculación o el último ascenso. Eso es importante tener en cuenta. En tercer lugar, tenemos que considerar que los cargos indispensables ¿cuáles son esos cargos indispensables para que funcionen correctamente tanto los órganos y unidades orgánicas de la entidad? Los que ya están establecidos en el ROF como vigentes, ¿no? Y en cuarto lugar está considerar, cuando resulte aplicable, si estas disposiciones establecidas en la ley de idoneidad y su reglamento corresponden a ser tomadas en cuenta, ¿no? Dentro de lo que se ha aprobado en el reglamento de la ley de idoneidad, se establece según el nivel de gobierno, según el tipo de entidad también. Inclusive dentro de las municipalidades distritales hay una serie de clasificaciones según la cantidad de población que tiene, ¿no? Esto está definido por Secretaría de Gestión Pública, pero se toma en cuenta estos criterios para poder ver cuál es el nivel de aplicación que tienen los requisitos mínimos de la ley de idoneidad. Y por último, para redactar las funciones que vamos a poner en el MSC, podemos considerar la directiva que se ha aprobado para elaborar el NP, que tiene mucho más profundidad sobre esta parte, ¿no? De considerar un verbo, un objeto directo, ¿no? Para poder tener la sintaxis adecuada para formular una función. Y todos estos cargos son los que se van a distribuir en el CAP provisional una vez que ya lo aprobemos. Bueno, desde hace unos momentos vengo hablando de la clasificación que establece la Ley Marco del Empleo Público y también esto se ha plasmado dentro de la Directiva 06/2021. Gracias. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de las clasificaciones, nos vamos a ciertos grupos que ya están definidos, ¿no? Por ejemplo, funcionario público. Hablamos aquí de un
cargo estructural que representa al Estado o a un sector de la población directamente, ¿no? Su función es dirigir a la entidad pública, desarrollar funciones de pertinencia política o dirigir las políticas de Estado. Eso es lo que se concibe como un funcionario público. Muchas veces hablamos de funcionario público como alguien que desarrolla una labor dentro del Estado de manera más general, ¿no? Pero hablando de la clasificación, FP, la clasificación de funcionario público, es para la cabeza de la entidad únicamente. Bueno, ahora vemos el tema de empleados de confianza. La clasificación es C, ¿no? Es la que se atribuye al personal o a los cargos que van a tener una vinculación de confianza, que tienen cierto rol técnico o político distinto al del funcionario público y que van a tener esta vinculación como designación que se puede remover libremente. Aquí, como empleado de confianza, que es la clasificación, también tendríamos que sumar la calificación de directivo superior de libre designación y remoción, que si bien no es una clasificación, es una calificación que se le da a los directivos superiores. Entonces ahora pasamos a este grupo, que es el servidor público, que está encabezado por los directivos superiores, que son los que están encargados de dirigir el órgano o la unidad orgánica que está establecido en el rol vigente, ¿no? Son las cabezas de las unidades de organización. Y claro, se les podría dar la confianza con la calificación de libre designación de remoción. Luego tenemos la clasificación de ejecutivo, que se le asigna al cargo que está encargado de dirigir un área funcional. Entonces, muchas veces, algunos ROF presentan un cuarto nivel, ¿no? En ese caso, tendría pertinencia tener que esa cabeza se clasifique como ejecutivo. Luego tenemos, bueno, los cargos que son más comunes, ¿no? De especialista, que es el cargo que desempeña labores de ejecución, ¿no? Que también se podría aquí tener en cuenta la denominación de coordinador, si es que este cargo va a encabezar algún equipo técnico y tiene personal a su cargo. Y, por ejemplo, si tenemos analistas, asistentes, otros cargos estructurales que contribuyan en la ejecución de procesos, servicios, también pueden clasificarse como especialista, ¿no? Y finalmente tenemos apoyo, que es la clasificación en la cual se consigna al personal que hace la gestión de, bueno, considerando que es más apoyo hacia la gestión institucional, administrativa, secretarial, mantenimiento, soporte y conducción vehicular. Y finalmente tenemos la clasificación del régimen especial, que va a depender según la norma que haya habilitado ese régimen especial. Ahora estamos en la universidad, dentro de la universidad tenemos el régimen especial de la carrera docente universitaria, ¿no? Que está regulado por la ley universitaria. Y esto ocurre en otros sectores también. Bueno, entonces viendo cuál va a ser el proceso de elaboración de nuestro MSC, pasamos a cómo se aprueba el MSC. Ya veíamos que la ORH es responsable de elaborar la propuesta de MSC. OPP va a hacer un informe donde dé opinión favorable al alineamiento del ROF del MSC. Y esto pasa al titular para que lo apruebe y gestione la publicación. Cuando hablamos de gestionar la publicación, hablamos de que se publica tanto en el portal de transparencia, en el portal institucional, como en el diario oficial del peruano. Si es que hablamos de algún gobierno local, distrital pequeño, que no tiene los recursos para hacer esa gestión, se podría ver el mecanismo de publicación en algún periódico mural, digamos, ¿no? Pero lo que indica la normativa es que se haga en el diario oficial del peruano. ¿Y qué pasa cuando hablamos de una entidad tipo B? ¿No? Considerando que una entidad tipo B es esta entidad que se considera así únicamente en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, porque depende de una entidad tipo A, y
En este caso, lo que se requeriría aquí es que exista una opinión de parte de la entidad tipo A, ¿no? O sea, tenemos el mismo proceso, como vemos ahí arriba, pero en la parte de abajo hemos considerado esa información. Perdón, me refería a esa parte. La entidad tipo A es la que tendría que evaluar la propuesta que ha elaborado la entidad tipo B y emitir una opinión, ¿no? Porque está adscrita a ese sector, digamos. Entonces, siendo así, la opinión vuelve a la entidad tipo A, ¿no? Y ya puede continuar con el proceso de aprobación. Informe de OPP, aprobación y publicación por parte del titular de la entidad. Ese sería el flujo para el caso de la entidad tipo B. Bueno, entonces aquí ya tenemos aprobado nuestro MSC. Entonces ahora, ¿qué corresponde? ¿No? Si es que la entidad necesita, digamos, incluir un cargo o, por ejemplo, hay un caso de reposición por mandato judicial, el cargo no lo tenemos en el MSC, la entidad puede modificar ese MSC para incluir ese nuevo cargo estructural, ¿no? Podemos eliminar un cargo que, por ejemplo, ya cesó un personal que estaba ocupado, el cargo tenía una denominación que no correspondía ya a la estructura organizacional, pero se debió respetar porque era un cargo ocupado, para no mantener esa ficha, ¿no? Buscando esas funciones que pueden estar un poco desalineadas a la funcionalidad vigente, se puede eliminar ese cargo. Si es que, por ejemplo, tenemos funciones y haber un cambio del ROF, digamos, necesitamos adecuar funciones, o hay alguna ley que se debe implementar y adecuamos funciones de un cargo, lo podemos hacer, bueno, sobre cargos previstos, obviamente, dentro de la modificación del MSC, ¿no? Entonces, todas esas acciones de modificación que se pueden dar sobre el MSC se tienen que compendiar a final de año, un máximo el 31 de diciembre, y se vuelve a aprobar un MSC modificado por parte del titular de la entidad, se vuelve a hacer el mismo proceso de publicación en el Diario Oficial del Peruano, o en el portal de transparencia, en el portal institucional. Esta sería la ruta que existe para poder elaborar, aprobar y gestionar nuestro MSC. Yo sé que tal vez tienen alguna consulta al respecto, al final la pueden hacer para poder atenderla. Entonces, ya habiendo visto esto, pasamos al control visional. Bueno. Tenemos algunos escenarios de incidencias para que nos quede un poco más claro el tema del MSC, ¿no? En el caso del MSC debemos evitar que la propuesta considere perfiles CAS, ¿no? ¿Por qué? Porque el MSC y el CAP provisional únicamente consideran a personal vinculado mediante el decreto legislativo 276, 728 y carreras especiales. Entonces, si, claro, las entidades tienen personal casi determinado, por ejemplo, la idea no sería crear fichas de cargos estructurales de personal CAS. Únicamente los regímenes que existe normatividad vigente para poder considerarlos en los documentos de gestión. O sea, yo entiendo que muchos indican, ¿no? Pero tenemos personal CAS o la mayoría de nuestro personal en CAS determinado, necesitamos tener esos cargos también para hacer la vinculación que corresponda. Esto todavía no hay un procedimiento acá, ¿no? Ya las entidades que están en un proceso de tránsito pueden considerar esa información en la elaboración de su MPP. Bueno, cuando hablamos del uso de clasificaciones que no están aprobadas en la ley marco, en esos casos, claro, tenemos que tener presentes que tenemos que emplear las clasificaciones que les he mostrado, que son las que están ya determinadas tanto en la directiva como en la ley marco, ¿no? No podríamos generar nuevas clasificaciones en base, digamos, a nivel remunerativo, grupo ocupacional. Esa es otra información.
Y bueno, finalmente, la propuesta, debemos evitar que la propuesta no respete denominaciones de cargos en situación de ocupado. ¿Por qué? Porque como les indicaba, los cargos en situación de ocupado, la entidad, la URH, debe haber hecho ese análisis previo, considerando los documentos de vinculación o último ascenso, para poder tener claridad de la denominación y clasificación que corresponde. Porque muchas veces tenemos a personal que se ha vinculado, por ejemplo, como especialista en, digamos, administrativo, y la ORH indica, no, el personal actual ya no está realizando ese cargo, está realizando un cargo de apoyo secretarial. Entonces se da un cambio de la clasificación y la denominación de un cargo ocupado. ¿Qué ocurre ahí? ¿No? La persona puede sentir afectados sus derechos, puede hacer un proceso judicial y eso traería repercusiones para la ORH y la entidad, ¿no? Entonces, lo que se busca evitar es esas casuísticas, ¿no? Listo. Bueno, habiendo explicado eso, ahora sí pasamos a lo que es el cuadro de asignación de personal provisional, el CAP provisional. Este documento, de igual manera, se encuentra todos sus criterios para elaborar, para poder administrar, aprobar, publicar, se encuentran dentro de la Directiva 06-2021 de Servir. Y este documento tiene una particularidad, ¿no? Que es un documento de carácter temporal, considerando que las entidades públicas se encuentran en proceso de tránsito a la ley del servicio civil, ¿no? Entonces, una vez se apruebe el CPE, el CAP provisional se deroga. Y aquí van a estar todos los cargos definidos por la entidad en base a la estructura orgánica que tiene el ROF como vigente. Entonces, como les había comentado en el caso del MSC, en el CAP provisional también solamente se va a considerar los cargos y posiciones correspondientes al régimen laboral regulado por el decreto legislativo 276, 728 y carreras especiales. Este documento tiene como finalidad hacer que las entidades puedan hacer las gestiones que requieren, ¿no? Viabilizar esta operación durante el proceso al tránsito del régimen de servicio civil, ¿no? Y su vigencia, claro, va a estar superditada hasta la aprobación del CPE. Igual que en el caso del MSC, es importante ver cuál es esa línea de tiempo que tiene el CAP provisional. Se establecieron lineamientos en 2004 en el marco de la formulación de otros documentos en gestión, donde no existían criterios específicos para el CAP provisional, solo se le había considerado como una NICS, ¿no? Estos estaban en ese momento regulados por la PCR. Es recién en 2014 donde Servir, como ente rector, emite lineamientos específicos para la elaboración del CAP provisional. Entonces, a partir de esa fecha, es que ya se considera CAP provisional, ¿no? A partir del 13 de junio del 2014. Muchas entidades han aprobado CAP provisional después de esa fecha, pero no han obtenido opinión técnica favorable por parte de Servir. Entonces ahí la entidad tiene un CAP provisional sin opinión técnica de Servir, ¿no? Con el cual ha venido gestionando, pero que muchas veces el documento no responde al marco normativo vigente. Entonces, la idea es que todas esas situaciones puedan ser corregidas considerando la formulación de un MSC previamente y los lineamientos que están vigentes. Bueno, es recién en 2021 donde hay estos criterios para elaborar el CAP provisional, para su administración y publicación. Entonces, en ese transcurso de 17 años, también se han evidenciado ciertas incidencias, ¿no?
que han tenido consecuencias en la gestión interna de las entidades. Por ejemplo, en los gobiernos subnacionales se ha visto que no se gestiona con un documento de gestión, ¿no? O que se tiene un documento de gestión que no está alineado al marco normativo vigente. O estos tienen una clasificación que es indebida. Muchas veces también, como el documento no tiene una opinión técnica, no se respeta el tope máximo del 5%. Como en otros casos también hay cargos que en la práctica no están ocupados, cuando en realidad sí hay personal que está ocupando esos cargos, ¿no? Entonces no ha habido la administración correspondiente del documento. Bueno, entonces, las condiciones previas que ya veíamos viendo cuando hemos visto todos estos 4 documentos de gestión que tienen las entidades públicas, específicamente para formular nuestro plan provisional, debemos tomar en cuenta el ROF o el MOP vigente, que debería estar elaborado en base a los lineamientos de organización del Estado y a los lineamientos para formular, aprobar y gestionar también el ROF y el MOP. De esta manera se podrá tener presente cuáles son esas unidades de organización que se tienen que respetar en el documento, ¿no? Porque muchas veces las entidades dicen, bueno, en el ROF se aprobó, digamos, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero se le conoce como Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, ¿no? A pesar de que solamente es una palabra, esto no se podría considerar así, ¿no? Porque se estaría modificando esa denominación que ya está aprobada en el documento de gestión vigente. Entonces tenemos que seguirnos a lo que se ha aprobado tal cual en ese documento. Si es que se va a modificar, igual esperar que se tenga ya más viabilizada la modificación para poder empezar con la elaboración de uno de estos dos documentos de gestión. Y bueno, tenemos que tener un MSC que esté aprobado, publicado, cuyas clasificaciones se encuentren alineadas a la ley de idoneidad, a la ley marco del empleo público, principalmente. Y para el tema de los servidores que se van a considerar en situación de ocupado, nuevamente recalcar que estos deben corresponder al régimen laboral 206, 728, carreras especiales, y que la ORH ya debe tener esa información analizada. ¿Por qué? Porque la directiva indica que la ORH es responsable de acreditar la información de sus cargos ocupados. Entonces, sería importante que, si es que ya están en proceso de formulación de sus documentos de gestión, puedan tener claridad sobre cuáles son esos cargos ocupados. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son los supuestos que establece la Directiva 06-2021 para poder aprobar un CAP provisional. Partimos de que son 4 supuestos, ¿no? Yo voy a empezar por el supuesto 4, que me parece que es el fundamental cuando tenemos la situación de una entidad que no tiene CAP provisional o que, digamos, tiene un CAP provisional sin opinión favorable de servir. Entonces, va a elaborar su primer CAP provisional, ¿no? Para eso necesita tener un ROF vigente, un MSC vigente, y va a poder indicar cuáles son esos cargos en situación de ocupado y formular, proyectar cuáles son los cargos en situación de previsto que requiere para un correcto funcionamiento. Ya los otros 3 supuestos principalmente se van a emplear para los que ya tienen un CAP provisional con opinión técnica de servir. Entonces, en el primer supuesto, vamos a poder modificar nuestro CAP provisional considerando que se ha dado una modificación del ROF. Entonces, si es que ha habido una norma sustantiva que incrementa o reduzca las competencias de la entidad,
se va a poder emplear esto como sustento para poder crear cargos o posiciones que nos permitan operabilizar esas funciones nuevas, ¿no? Este sería el supuesto 1. Entonces, la idea aquí es, por ejemplo, si tenemos un ROS que ha cambiado, ver en qué sentido ha sido ese cambio, si es que se han creado nuevas unidades de organización. Si es así, esto es el sustento para crear nuevas posiciones o para eliminar también. Luego tenemos el supuesto 2. El supuesto 2 es muy importante porque nos permite crear cargos o posiciones que puedan tener esta excepcionalidad de la previsión del ingreso de personal dentro de la ley de presupuesto del año fiscal en curso. Entonces, digamos, esto ocurre mucho con las carreras especiales, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, estamos aquí en la universidad, tenemos una excepción para nombrar, vincular, contratar docentes universitarios en la ley universitaria, en la ley de presupuesto del año 2025. Esto se puede crear como sustento y la entidad tendría que indicar cuál es la disponibilidad presupuestal que permite la creación de esos cargos estructurales, ¿no? ¿Por qué? Porque el CAP previsional tiene estos cargos que nos van a permitir vincular personal. Esta es su finalidad. Entonces, la creación de nuevos cargos tendría que tener un sustento de poder ser personal que se va a vincular. Y para eso, claro, tendría que demostrar o indicar cuál es esa disponibilidad presupuestal que justifique la creación de esos cargos. Y en tercer lugar, tenemos el supuesto 3. El supuesto 3 es el cual nos va a permitir incorporar cargos para dar cumplimiento a sentencias judiciales. Entonces, si es que una entidad tiene un número de mandatos judiciales, que tiene ya un informe de Procuraduría Pública de su unidad, donde se indique que son cosa juzgada y que requieren tener ya un cargo estructural dentro del CAP provisional para poder haber finalizado ese cumplimiento dispuesto por un juez. El supuesto 3 es el que nos va a permitir crear esos cargos estructurales, ¿no? No obstante, también dentro de, bueno, los lineamientos que hay en materia presupuestal, entidades que tienen una IRS, por ejemplo, pueden crear un cargo en el IRS sin tener el cargo en el CAP, únicamente para estos casos de cumplimiento de sentencias judiciales. O sea, no es una condicionante que esté en el CAP provisional, pero es lo que el juez demanda finalmente. Estos son los 4 supuestos. Yo entiendo también que sobre esos 4 supuestos muchas veces se nos generan dudas, ¿no? Al final nos indican cuáles son esas dudas para poder atenderlas. Bueno, ahora pasamos a ver los formatos que la directiva ha dispuesto para elaborar nuestro CAP previsional. Entonces, tenemos 3 formatos que son los que componen el CAP provisional. El formato 1, que es un índice general donde se va a establecer toda la información que tiene nuestro ROS, es decir, la naturaleza, si es órgano, unidad orgánica y la denominación de esas unidades de organización que van a ser implementadas en la propuesta de CAP provisional, ¿no? Entonces, este índice general nos permite ya partir de esa información, la cual se tendría que respetar, ¿no? Tener en cuenta que el CAP provisional no es un documento en el cual se puedan crear nuevas unidades de organización, sino se tiene que respetar lo que ya está aprobado en el CAP provisional. De ahí pasamos al formato 2, que es el formato donde ya está la elaboración final de nuestro CAP provisional. Tal vez se ve bien, pero tapo una partecita. En este formato se va a establecer cuáles son las denominaciones, clasificaciones que tienen nuestros cargos estructurales que ya provienen del MSC, cuál es la ubicación que tienen dentro de las unidades de organización que tienen el ROF vigente, y vamos a poder ver cuál es la cantidad de posiciones, la cantidad de posiciones que tiene cada uno de estos cargos estructurales, ¿no?
Y aquí también es donde se va a poder indicar cuáles son esos cargos que se consideran cargos de confianza. Bueno, si el cargo lo clasifican como empleado de confianza, naturalmente va a ser ya calificado como confianza, pero si tenemos un cargo de directivo superior con clasificación SPDE, en la columna cantidad de posiciones de confianza, le vamos a poder otorgar la calificación de directivo superior de libre designación y remoción. Entonces, esta es la parte donde va a estar ya plasmada nuestra propuesta de CAP provisional. Por ejemplo, en la columna final tenemos procedencia del cargo. Ahí vamos a indicar cuál de los supuestos hemos empleado para poder considerar la creación de ese cargo y esa posición. Si es que partimos de un CAP provisional vigente, por ejemplo, aquí vamos a considerar documento vigente, si es que se está manteniendo sin ningún cambio. Si es que, por ejemplo, en el CAP vigente estaba no ocupado y lo hemos reordenado, previsto, aquí en esa columna se va a indicar cargo reordenado, que tendría que estar acompañado del cuadro del anexo 4, que es el cuadro donde se va a justificar las acciones de reordenamiento. Y si es que viene el supuesto 1, procedencia, supuesto 1. Si es que es el primer CAP provisional de la entidad, sería supuesto 4. Si es que es mandato judicial, supuesto 3. Si es que se está creando por una excepción en la ley de presupuesto, sería supuesto 2. ¿No? Y finalmente está el formato 3, en el cual se hace un consolidado de la propuesta, se sacan las cantidades finales por tipo de clasificación y en base a la estructura orgánica, ¿no? Acá ese cuadro nos permite ver, por ejemplo, si se está respetando ciertos criterios que tiene la directiva, que señala que los cargos se crean en cantidades mínimas, pero también que los cargos tendrían que estar focalizados o concentrados en unidades de organización, de línea, principalmente, ¿no? Esto nos permite ver justamente que se haya hecho un dimensionamiento correcto, digamos. Bueno, entonces ahora pasamos a una parte importante también que a muchos nos genera mucha duda sobre cómo se llega al cálculo del límite de cargos porcentuales, ¿no? Tanto de confianza como de directivos superiores. Entonces aquí yo les quiero mostrar cuál es ese marco legal que habilita la creación de esas posiciones. Entonces partimos de la Ley Marco del Empleo Público, ¿no? Que con su aprobación se indicó que los cargos de confianza no deben superar el 5% y los cargos de directivo superior tampoco deben superar el 10%. Luego, esto se va a complementar con un criterio adicional que se establece en la Ley de Unidad, en su artículo 6, en el cual se establece un mínimo y un máximo. Entonces, una entidad puede tener como mínimo 2 cargos de confianza y como máximo 50 cargos. Para esto también, bueno, si una entidad tiene cierto volumen de personal, funciones, ciertas características, existen otros lineamientos también para poder hacer alguna solicitud de selección, pero es un lineamiento que establece unos criterios técnicos bastante específicos para poder llegar a ese sustento. Y finalmente tenemos el reglamento de la ley de unidad que se aprobó en el 2022. En este documento, en el artículo 29 y 30, se establece, además de lo que ya se había dicho anteriormente, que para el cálculo de los cargos de confianza del 5%, también se van a tener en cuenta los CAS registrados al 15 de febrero del 2022. Entonces, con este marco normativo ampliado, es que se da las pautas para poder considerar este cálculo, ¿no?
Entonces, cuando una entidad formula su CAP provisional y su NSC, es importante que ya tenga mapeada cuál es esa cantidad de cargos CAS que tienen vinculados a esa fecha de corte, para que puedan tener ya una idea más concreta de cuál es el límite de cargos de confianza. Entonces, siguiendo eso, vamos a ver cómo se calculan esos límites, ¿no? Como les había mencionado, para los directivos superiores, el límite es el 10%. Entonces, esto se va a sacar en función al total de posiciones que tiene la propuesta de CAP provisional. Entonces, si una entidad está elaborando su CAP provisional, deberíamos tener, bueno, si es que todavía no se ha aprobado, cuál es esa propuesta para, en función a eso, determinar cuál es el 10% que tendrían los cargos de directivos superiores. Les recuerdo que los directivos superiores son todas las cabezas de las unidades de organización, tanto órganos como unidad orgánicas. Y en el caso del cálculo de límites de cargo de confianza, esto es el 5%, se saca sobre la sumatoria del total de posiciones que tiene el CAP o CAP provisional vigente. Aquí un poco para hacer una aclaración sobre estas definiciones. CAP es el documento que la entidad ha aprobado hasta antes del 13 de junio del 2014, que como les mostré en esa línea de tiempo, es a partir de donde ya el ente rector ha determinado criterios para elaborar el CAP provisional, ¿no? El CAP provisional vigente es el documento que se aprueba posterior al 13 de junio del 2014 con opinión técnica de servir. Entonces, considerando estos dos tipos de documento, más el total de CAS vinculados al 15 de febrero del 2022, podemos determinar ya nuestro cálculo de cargos de confianza. Gracias. Entonces, teniendo en cuenta los límites que existen de mínimo 2, máximo 50, si el cálculo nos arroja, digamos, 51, nuestro máximo es 50, ¿no? También, si nos arroja un número decimal, 50.6, que quisiéramos redondear a 51, el máximo es 50, ¿no? Esto se emplea no solamente para el máximo de 50, sino, por ejemplo, mi entidad de la sumatoria del CAP vigente más los CAS, el 5% me arroja 8.5, ese 5 no lo tomamos 50, entonces solamente se va a considerar hasta 8 como número entero. Bueno, ya una vez que hemos elaborado nuestro CAP provisional, ¿cuál sería la ruta que seguiría dentro de la entidad? Es responsabilidad, como menciono, de la ORH elaborar la propuesta de CAP provisional alineada al marco normativo vigente, ¿no? Para eso, como he mencionado también, servir pone a disposición de las oficinas de recursos humanos canales para atender consultas y brindar asistencia técnica para que puedan formular un documento y presentar un documento solicitando opinión técnica que ya no tenga observaciones, ¿no? Luego, OPP debe emitir un informe de opinión favorable, en el mismo caso que el MSC, ¿no? Donde dé esta opinión favorable al alineamiento del ROF dentro de la propuesta de CAP provisional, ¿no? Que se haya alineado correctamente la estructura orgánica aprobada dentro del ROF vigente. Esto pasa a alta dirección, quienes son los que van a presentar formalmente la propuesta de CAP provisional a servir, ¿no? Es decir, mediante un oficio, el titular de la entidad eleva el expediente con la propuesta de CAP provisional a servir. En servir se hace una revisión de la información que se ha remitido y se proyecta un informe técnico favorable, ¿no? El cual
El titular de servir también va a compartir con el titular de la entidad. De esta forma ya se puede proceder con la aprobación del CAP provisional y con su publicación correspondiente. Tenemos en cuenta que la aprobación se realiza mediante los dispositivos correspondientes, ¿no? O sea, haciendo resolución ministerial, resolución del titular del pliego, ordenanza regional u ordenanza municipal. Y la publicación se va a realizar también dentro del portal de transparencia, el portal del Estado peruano, dentro del diario oficial del peruano. Como comentaba, si es que estamos hablando de una municipalidad distrital muy pequeña, con un presupuesto que no le permite hacer la publicación en el peruano, se podría dar en un diario de circulación de normativa judicial, de la misma jurisdicción, o en otro canal que la entidad vea viable, ¿no? Pero eso ya para casos muy específicos. Lo que la directiva determina es en el diario oficial del peruano. En el caso de la entidad que se califica como tipo B, ¿no? Aquí, claro, tendríamos que tener presente que en el flujo se va a requerir una opinión por parte de la entidad tipo A, para que se pueda derivar también el informe técnico con opinión favorable de servir para que se comunique también a la entidad tipo A. Bueno, y por último, para poder aterrizar lo que hemos visto, ¿no? Ver qué incidencias se pueden dar dentro de la formulación del CAP provisional. Entonces hay que recordar que esto, la propuesta completa se va a formular como responsabilidad de la misma ORH, ¿no? ORH es quien debería elaborar el CAP provisional, el formato 1, 2, 3, si hay un reordenamiento, el anexo 4 y el informe sustentatorio, ¿no? Esto lo mencionamos porque muchas veces se requiere apoyo externo, se recurre a consultorías, que claro, es ya decisión de la entidad, pero tendría que existir también una cercanía con la formulación del MSC por parte de la BRH, porque la BRH es la que maneja la información de la gestión del personal de la entidad, ¿no? Entonces, es importante que el RH esté al tanto de todo el proceso. ¿Qué debemos evitar? ¿No? Debemos evitar, mencionaba esa parte, ¿no? Si es que se recurre a un soporte externo, si es que la RH no participa, tendríamos que buscar solucionar ese caso, ¿no? Porque esa es una gran incidencia. La BRH finalmente es quien va a firmar todos los documentos, visar la propuesta y tendría que estar muy al tanto del proceso. Puede darse una incidencia también si una entidad quiere proponer un CAP provisional sin cargos ocupados. O sea, entendemos que hay entidades que están recientemente creadas, que no tienen ocupados, pero una entidad que tiene una trayectoria de 10, 20 años, que no presente un CAP provisional con cargos ocupados, es algo que se debería alertar. Entonces, es responsabilidad del ORH que contemple la información que acredite el vínculo de personal con la entidad, teniendo presente que estamos hablando de cargos que han sido vinculados mediante el decreto legislativo 276, 728 y carreras especiales. Bueno, entonces, cuando vemos la otra parte, después de la formulación de la propuesta de CAP provisional, el informe sustentatorio, los formatos por parte del ORH, tenemos que tener claro que OPP es responsable de dar una opinión respecto al alineamiento de los cargos de esa estructura organizacional con la estructura de cargos que se está planteando en la propuesta de CAP provisional.
Además, tiene que visar los formatos 1, 2 y 3. Entonces, hay mayor cercanía a la formulación de la propuesta de cambio provisional. Debemos evitar que la opinión de PP aborde otros aspectos sobre la propuesta que no se relacione a la aplicación de la estructura orgánica y funcional, ¿no? Muchas veces, bueno, OPP desarrolla informes mucho más grandes que abarcan otros aspectos que, digamos, van más allá de lo que se ha establecido en la directiva, ¿no? Entonces, como recomendación es ceñirse al tema del alineamiento de la estructura orgánica. Y por otro lado, también debemos evitar que los formatos de campo que se presentan ante servir tengan todos los vistos que corresponden, ¿no? Porque a veces llegan propuestas finalizadas con los vistos, donde falta el visto de OPP. Entonces, esa parte también es poco problemática. Y respecto a nuestros documentos base para formular el CAP provisional, ¿no? Como ya mencionamos en varias oportunidades, el ROF es el documento que nos va a permitir conocer cuál es la estructura orgánica, ¿no? O el MOP también puede ser, para ver esa estructura funcional, digamos. Y esos documentos tendrían que estar elaborados en el marco de los lineamientos que ha establecido la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Entonces, debemos evitar, por ejemplo, que se consigne unidades de organización que no están aprobadas en este documento vigente, o que se cambie la denominación de estas unidades de organización, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos elaborar una propuesta que desarrolle lo que tiene el documento de gestión aprobado. Y aquí es importante mencionar que solamente se considera hasta el tercer nivel organizacional. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ROF que llega a un cuarto nivel, es decir, unidades funcionales, estas unidades no van a estar plasmadas en el CAP provisional, sino van a estar desarrolladas dentro de la unidad orgánica a la cual pertenece. Eso para dejar un punto en claro. Y respecto al MSC, para formular la propuesta, ya sabemos, necesitamos un MSC aprobado y publicado, pero también este tiene que estar alineado al marco normativo vigente, ¿no? Considerar todas las clasificaciones que tiene la directiva y la ley marco del empleo público, ¿no? Considerar denominaciones que tienen que estar aprobadas dentro del MSC. Y si se va a dar un cambio de denominación o clasificación en el MSC, ¿no? Considerar que esto se dé sobre cargos previstos, ¿no? Y si se está dando sobrecargo en situación de ocupado, verificar que se esté cumpliendo con lo que dice el documento de vinculación. Eso principalmente. Bueno, les agradezco a todos por su atención. Y en esta última diapositiva lo que he querido es consignar información importante que puede servir tanto para la ORH como para los futuros gestores públicos que tenemos acá, donde pueden encontrar videos, información descargable, instructivos y también los canales de atención que tiene la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos para atender cualquier consulta o requerimiento de asistencia técnica. Bueno, eso sería todo principalmente. Muchas gracias. Gracias por la paciencia también, porque estaba soltada. Gracias, Rocío. Aprovechamos que tenemos algunos minutos más para hacer algunas preguntas. No sé si algunos preguntas o comentarios respecto al tema, aprovechando que tenemos a Rocío para el tema del MSC y CAP profesional. Bien. Hola. Bien, en primer lugar, felicitar a la Universidad Nacional de Juliaca por organizar este curso tan importante para todas las entidades, ¿no? Tanto gobierno regional
gobierno local, es decir, para los 3 niveles de gobierno. Bien, y también, en todo caso, a servir a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, a su equipo técnico. Bien, yo agradezco por la ponencia que me han brindado, bueno, que ha quedado muy clarísimo sobre, digamos, la importancia de estos dos instrumentos que es Manual de Clasificador de Cargos y el CAP profesional. Bueno, yo tengo una serie de preguntas, bueno, el que habla es parte del equipo de la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca. Bueno, esta entidad, por supuesto, está, digamos, en proceso de modernización, en el cual ha aprobado, por supuesto, su ROF, acorde, digamos, a los últimos lineamientos de la Secretaría de Gestión Pública. Y, bueno, adicionalmente, estamos en ese proceso ya de elaboración de este instrumento que es el Manual de Clasificación de Cargos y el CAP profesional. Bueno, la pregunta es lo siguiente, ¿no? En sí tenemos muchas preguntas, ¿no? Y esperemos que estemos en contacto, tenemos los números de contacto y vamos a seguir solicitando. Puntualmente, la pregunta es respecto a los criterios, ¿no? Criterios de elaboración de manual de clasificador de cargos. Uno de los criterios habla de, digamos, respetar las denominaciones, sobre todo de los del personal nombrado, todas las denominaciones, pero ¿qué ocurre cuando, digamos, esta entidad no tiene adecuadamente ordenado o aprobado un manual de clasificador de cargos? Es decir, no se tiene adecuadamente, no es coherente las denominaciones, por decir, son variables. Cada año, por decir, un año se llamaba, por decir, asistente administrativo, otro año tal vez se llama técnico administrativo, por ejemplo, ¿no? O podría variar diferentes denominaciones. ¿Qué hacen al respecto? Otra de las preguntas es respecto a la clasificación de los cargos. Bueno, precisa de que el cargo de ejecutivo puede ser o es responsable de una unidad funcional. Sin embargo, pregunto, ¿un especialista o coordinador puede ser responsable de una unidad funcional? Y también respecto al cálculo, ¿no? Respecto, digamos, en este caso referido al CAP profesional. Entiendo de que hay una sugerencia de cálculo de confianza, en este caso para elaboración del CAP profesional es el 5%, ¿no? Pero sin embargo, si no se cuenta con un CAP aprobado por opinión técnica de servir y el CAS es variable, es decir, hay años que tiene, digamos, 200 CAS, hay años que 500, hay años que baja a 100, o sea, es totalmente variable. Entonces, por decir, la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca requiere o tiene un total, por decir, más o menos un estimado de 1000 trabajadores, es un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer el cálculo, no? O sea, es decir, para esa cantidad se requiere por lo menos más de 50, ¿no? Entonces, una sugerencia, una orientación respecto a eso, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas preguntas, pero sin embargo, puntualmente para avanzar, eso, ¿no? Y necesitamos de todas maneras tal vez nos pueda asignar, servir un equipo técnico o un personal ya como ¿no? O sea, encargado para que pueda hacer una coordinación directa con esta entidad, ¿no? Y estamos en una situación muy preocupados y creemos de que hay plazos para contar con este manual de clasificador de cargos que ha indicado que es al 22 de noviembre de este año. Entonces, en esa consideración estoy infinitamente agradecido por la respuesta. Gracias. Bueno, saludos a la Municipalidad Provincial de San Román de Juliaca. Entendemos y aplaudimos también que ya tengan un ROF alineado a los lineamientos de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, que es algo muy importante y sobre lo cual ya podemos tener claridad para proseguir con la formulación del NCCK provisional. Bueno, parto de la primera pregunta que me mencionaba sobre las denominaciones del personal nombrado. Eso pasa por irregular en varias entidades del Estado, que no hay una trazabilidad sobre las acciones de desplazamiento,
que no tenemos mapeadas cuáles son las denominaciones, que tienen muchos cargos, porque tal vez en algunos actos resolutivos de vinculación puede haber vacíos de información también, ¿no? Entonces, ahí es importante la labor de la ORH. Conociendo la trayectoria de la entidad, la situación actual de la entidad, podrían indicar, ¿no?, cuál es la denominación que corresponde a los cargos que, por ejemplo, en su documento de vinculación solamente dice profesional. Entonces, si no hay una denominación explícita, podría desde la ORH hacer una evaluación de cuál es esa denominación. Pero si es que en el documento de vinculación dice técnico administrativo 1, esa es la denominación que se debe respetar. No podemos cambiar arbitrariamente la denominación de un cargo en situación de ocupado, más allá de que con los años ese cargo o esa persona se le haya encargado, rotado o haber efectuado alguna acción de desplazamiento temporal, ¿no? Volviendo a ver cuál es el cargo con el cual se vinculó la persona, o si se dio un ascenso, ver cuál es ese cargo final. Eso para partir, para poder comentar sobre denominación de cargos ocupados. Luego me comentaba sobre la clasificación de los cargos, principalmente por la clasificación de ejecutivo, ¿no? La clasificación de ejecutivo, según la Ley Marco del Empleo Público y la directiva, es la cual se asigna a la cabeza de una unidad funcional. Entonces, para eso, primero tendríamos que ver cuál es esa unidad funcional que está aprobada en el documento de gestión, ¿no? Si estamos hablando de un equipo de trabajo o un equipo funcional, digamos, que no está aprobado en un documento de gestión, pero la entidad reconoce que existe, que tiene personal a su cargo, ahí se podría evaluar la clasificación de especialista, tal vez, ¿no? Si es que es pertinente, considerar la denominación de coordinador. Teniendo en cuenta que esa denominación, la directiva también la plantea como excepcional. Entonces, tendríamos que ver el caso concreto con mayor atención para poder ver cuáles serían las habilidades. Y en tercer lugar, mencionó que, por ejemplo, la entidad no tiene un CAP provisional aprobado con opinión favorable del servicio. Esto, o sea, ocurre si es que la entidad aprobó posterior al 2014 un CAP provisional sin opinión favorable. Dentro del cálculo, digamos, no se va a tomar en cuenta esa cantidad que tiene un documento porque no se ha aprobado con opinión técnica favorable, lo cual podría considerarse que está repercutiendo contra la cantidad de posiciones de confianza que requieren. Pero tengamos presente que a partir de la aprobación del CAP provisional, ese documento ya vigente va a tomarse en cuenta dentro del cálculo de posiciones que tiene la propuesta de CAP provisional. Entonces, digamos, la entidad también mencionaba que la cantidad de casas es bastante variable porque en los años ha variado mucho. Tenemos que tener presente que la fecha de corte es al 15 de febrero del 2022. Entonces, verificar en planillas, en el caso de la Municipalidad Provincial, cuántas son las posiciones que estuvieron vinculadas a esa planilla, ¿no?, a esa fecha de corte, para hacer el cálculo sobre esa cantidad. Digamos, como ejemplo, había 100 posiciones, ¿no? Digamos, entonces, nuestro tope sería 5 cargos de confianza. Esto no quita que una vez que se apruebe la propuesta de CAP provisional, que digamos tiene 300 posiciones, esas 300 posiciones ya van a entrar en el cálculo que se va a poder reordenar, ¿no? Se sumaría 300 más 100, que son los CAS, son 400, y sobre esos 400 se sacaría el 5%. ¿Correcto? Bueno, gracias por la consulta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, doctora, con todos los presentes, buenos días. La pregunta que quería formular es la siguiente.
¿Podría aclarar a qué se refiere con contratos sujetos a modalidad? Formato de contratos sujetos a modalidad. Entonces, esa aclaración sería pertinente. Uno. El otro es respecto a buena aclaración, doctora, porque se supone que ya estaba establecida la clasificación, ¿no?, de funcionarios públicos, empleados de confianza, directivos superiores, y de ahí va ejecutivos, especialistas y diseñadores de apoyo, niveles complementarios. Entonces, el término que la duda que yo tenía, entonces, ¿dónde entran los directivos superiores de libre designación y remoción? Si bien es cierto, están en la clasificación de directivos superiores, pero no sabía que no era una clasificación, sino una calificación. Muchas gracias por esa aclaración, doctor. Ahora, la pregunta es, yo tenía por entendido que los directivos superiores de libre designación y remoción están dentro del 5% de empleados de confianza. Entonces, eso tenían por hecho. Sería bueno una aclaración respecto a eso, doctor. Lo otro, estaba leyendo la ley 30057 del Servicio Civil, en la que dice, ¿no?, las oficinas de recursos humanos, ¿no? Entonces dice, la oficina de recursos humanos depende funcionalmente de servir de la autoridad de servicio civil. Y estructuralmente depende de las entidades, ¿no? Sobre todo dado que las entidades son entidades descentralizadas, ¿no?, con autonomía política, económica, etc. Entonces, ahí decía que el jefe de recursos humanos dice, la oficina que está ocupado por un directivo, así dice en la ley 3050, por un directivo. Entonces, en la mayoría de los casos que había elaborado, y la había puesto empleo de confianza. Pero por otra parte, en la ley de idoneidad, habla de que los directivos superiores, en caso de gobiernos locales de tipo provincial, tipo distrital, dicen que son los que ocupan el segundo nivel organizacional. El primer nivel es la alta dirección y el segundo nivel, tanto de los órganos de administración interna y de los órganos de línea, serían las oficinas generales y los gerentes. Entonces, esos dice que es, una ley lineal dice que son directivos superiores. Entonces, la aclaración, un jefe de recursos humanos podría ser un empleo de confianza o, como la ley dice, un directivo. Así dice en la ley 30050. Esa declaración, doctora, eso por lo pronto. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, partimos de la primera que me consultaba sobre qué se consideran contratos sujetos a modalidad, ¿no? Dentro del decreto legislativo 728 existen particularidades para poder considerar el contrato sujeto a modalidad, que corresponde a contratos que son temporales, principalmente, ¿no?, por una necesidad que tiene la entidad de tipo más transitorio. Y esto se aplica principalmente en, bueno, gobiernos nacional, cuando existen proyectos de inversión u otras características, ¿no? Para eso se consideran los contratos sujetos a modalidad. Ya si es que hay alguna particularidad especial con una entidad, se podría contemplar la consulta ya más aterrizada a alguna habilitación que se puede dar en entidad para vincular por contrato sujeto a modalidad. Pero principalmente responde a contratos que son de naturaleza transitoria. Eh, me pareció muy importante la aclaración que ha hecho, ¿no? Cuando hablamos de un cargo de confianza, tanto que se consigna en el formato 2, ¿no?, en esa columna que mostraba, aquí, claro, se toma en cuenta tanto los cargos clasificados como ese empleado de confianza o que tienen la calificación de libre designación y remoción. Ahí sí es pertinente mencionar eso. Eso es una calificación que se da sobre la clasificación de directivo superior. ¿Por qué? Porque eso nos permite, por ejemplo, si es que tenemos una entidad que no logra su primer CAP provisional, como el caso anterior que mencionaba, que no tiene un CAP provisional aprobado con opinión favorable de servir, y digamos, con sus CAS aprueba un límite de 5 cargos de confianza, si en el MSC y en el CAP consideran la clasificación de directivo superior para los otros cargos, que son cabezas de unidades de organización,
en su siguiente reordenamiento puede ampliar ese límite, ya tomando en consideración el total de posiciones que tendría el campo provisional aprobado, y le podría hacer el reordenamiento otorgándole la confianza como calificación de libre designación de remoción. Ahí ya no sería necesario que modifiquen el NSC para cambiar la clasificación a empleado de confianza, sino únicamente ya al cargo que es directivo superior, otorgar la confianza con la calificación correspondiente. Si es que en la ley de idoneidad se menciona que todas las cabezas de unidades de organización son directivos superiores, porque esto se da no por la clasificación netamente, sino porque para todas las cabezas de unidades de organización va a responder el cumplimiento de los requisitos mínimos que dispone la ley de unidad, tanto a nivel académico como de años de experiencia. Entonces, si una entidad, por ejemplo, en su propuesta está formulando 80 posiciones y digamos que en su estructura organizacional tiene 10 unidades de organización, ¿no? Más allá de la alta dirección, esas unidades de organización son directivos superiores en la práctica porque cumplen los requisitos de la ley de unidad. La clasificación tal vez no alcance para los 10, porque el 10% sería 8, entonces esos dos faltantes podrían tener la clasificación de ejecutivo, pero eso no va a repercutir en que no se deba cumplir los requisitos mínimos que tiene establecida la ley de unidad y su reglamento, ¿no? Entonces, ahí sí es importante, claro, verificar las clasificaciones en base a los topes que dispone tanto de cargos de confianza como de directivos superiores y tener en cuenta que la ley de unidad menciona que los directivos superiores son todas estas cabezas de unidades de organización, ya sea órganos, unidades orgánicas, a efectos de que se dé cumplimiento de los requisitos mínimos. Eso principalmente. Muchas gracias por su pregunta. Buenos días. Sé que soy muy joven para decir esto, pero no me quita la valentía de decirlo. Bueno, me gustó mucho la organización que hicieron. Pusieron a los estratégicos como cargos, a los misionales, a los de soporte. Sin embargo, como ustedes saben, que todas esas personas que deben de estar ahí necesariamente lo requiere una oficina. ¿Cómo saben que ese personal que va a entrar no es la hermana del gerente o su cuñado o alguien? ¿Cómo saben de que esa persona verdaderamente va a cumplir esa función y no solo está ahí para tipear una hojita que cualquier día lo puede hacer en esta era de la tecnología? ¿Cómo ustedes saben que ese personal le va a sumar valor a la institución pública? ¿Cómo ustedes lo dimensionan de esa manera? Y otra pregunta más. Sé que ustedes lo distribuyeron al 10%, usted misma lo mencionó, ¿no? Las cabezas al 10% y 5% pues las obreras. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos a tantos que nos van a dirigir? Necesitamos a tantas personas que nos digan qué hacer. ¿Y por qué no, en vez de un 5%, por qué no simplemente que busquemos un dirigente que nos diga qué hacer, ¿no? ¿Cuáles son las verdaderas funciones? Y no simplemente sea un 5, sino sea un 10% las personas que realmente van a hacer ese trabajo, esa función. Si bien es cierto, el que dirige manda una orden y le envía a su asistente a otra sugerencia, de esa sugerencia a otro asistente, y al final lo termina haciendo los últimos, los soportes. ¿Por qué no simplemente ya el soporte que asuma un cargo más alto? Y de esa manera nos ahorramos toda la burocracia. Bueno, muchas gracias por su ponencia. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. En realidad, aplaudo mucho tu comentario no sé cómo explicarlo, pero me parece muy importante tener esa claridad, ¿no? Respecto a
a cuestionarnos cómo funcionan las cosas. Aquí, o sea, dentro de esta ponencia que ha sido más técnica, claro, lo que se ha explicado son ciertos principios que establece el marco normativo, pero hay muchas más cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Muchas más cosas que se tienen que tomar en cuenta para la gestión correcta del personal. O sea, dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que está compuesto por subsistemas, procesos, el tema de la gestión del personal es algo de lo más importante dentro de las ORHs. En esta parte de lo que hemos hablado, permite justamente tener una gestión correcta del personal, pero también planificar cuál es ese personal que requieren las entidades públicas para funcionar correctamente. Este tema del 10% de cargos directivos que mencionaba no es un requerimiento que se le pide a las entidades que cumplan con un 10%. Es un tope que se pone. Es decir, si una entidad dice, mi entidad tiene en total, digamos, 100 unidades, posiciones en el CAP provisional. Y de esas 100, 50 son jefes. Tengo, digamos, una estructura amplia. O sea, ahí, claro, no es tan viable gestionar con esa estructura. ¿Por qué? Porque no es que se requiera tantas cabezas. Por eso también dentro de la Secretaría de Gestión Pública se han aprobado lineamientos para formular ROF o MOP, dependiendo del nivel de alcance que tienen las entidades públicas, ¿no? Entonces, este 10% es el tope que se pondría para los cargos de directivos públicos, superiores, perdón. Por otro lado, el tema del 5% se mencionaba principalmente para el tope que tienen los cargos de confianza. Estos cargos de confianza se busca tener mucho más regulado el tema porque justamente se podrían dar estas acciones perniciosas, ¿no? De poder vincular personal sin cumplir el proceso de contratación o nombramiento que existe para otros regímenes laborales que tienen todo un proceso de convocatoria, selección, hasta la vinculación, ¿no? Con los cargos de confianza, como son de confianza, se hace una designación directa del personal. Pero estos cargos, claro, por eso está la ley de idoneidad que establece requisitos mínimos, es decir, años de experiencia mínima, nivel educativo mínimo que deberían cumplir para poder acceder a esos cargos. Si dentro de la ORH, por ejemplo, hay un cargo de directivo superior que tiene, digamos, como mínimo 4 años de experiencia específica, 5 años de general, y te pide que sea titulado en una carrera profesional y se vincula a un personal que no cumple con esos criterios, para eso existen sanciones, ¿no? Tanto efectos administrativos como inclusive penales. Justamente esta última modificación del reglamento de la ley de idoneidad ha hecho ajustes a estos requisitos mínimos que las entidades públicas tienen que cumplir, ¿no? Si es que verifican que no se ha vinculado a personal idóneo, tienen que tomar acción. Pero claro, dentro de todo el proceso, que es mucho más grande, hay muchos más criterios que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por eso también el marco normativo está en constante evolución. Sí. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su consulta. Estaba en contacto, también podemos poner la lámina anterior un ratito, porque sé que deben de tener más consultas y justo estaba en la lámina donde está el correo de contacto y el teléfono, para que Rocío nos pueda comentar al respecto, y ahí está, ¿no? Con música de fondo también. Bueno, el QR es lo más fácil, pueden acceder a él, van a encontrar los canales para tener asistencia técnica. En esta última parte está el correo de CAPRO. Por favor, entidades públicas, tengan presente que este correo
es para poder solicitar un sectorista, como mencionaba la Municipalidad Provincial de San Román. Escriban el correo de CAPRO y ahí se les va a contestar indicando quién va a ser el sectorista encargado de brindar asistencia técnica. Y si tienen consultas, pueden escribir también por WhatsApp. Tenemos un número para cada provisional y otro para MSC. Y bueno, estos enlaces que también pueden encontrar información como instructivos o los descargables de la propuesta, tanto de MSC provisional o algunos videos también. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Rocío. Y sí, antes, ya saben, aunque tenemos la foto final. Gracias. Estamos muy honrados cada una de vuestras presencias. Hoy día he notado con más funcionarios públicos. Estoy agradecido con las palabras del funcionario de la Municipalidad Provincial de San Román. Sin embargo, debo comunicarles de que esta actividad ha sido gracias a la Universidad Nacional de Juliaca, una alianza estratégica, y por eso estamos coorganizando la Escuela de Gestión Pública con ENAP y Servir. Hemos estado trabajando desde el día lunes, martes, miércoles y mañana es el último día. Bien, para anunciarles que aquí ha estado la directora nacional de ENAP. El compromiso ya está. Próximo año tenemos aula regional, pero son un detalle para reflexionar. El Estado invierte. Tenemos una bonita infraestructura. En verdad, yo soñé que iban a estar aquí por lo menos, más o menos, 1.200 funcionarios. Es nuestra capacidad. Y por eso hemos invitado a las 110 municipalidades distritales del Departamento de Puno, a todas las municipalidades provinciales y a las entidades públicas. Están convocados, han sido invitados y nos honran ustedes con su presencia y necesitamos que ustedes tengan un efecto multiplicador. Vamos a ver la forma, a través de la comunicación con ENAP, de que todas estas ponencias, como me lo han pedido ayer, cada uno de ustedes lo tenga. Porque es una forma de seguir creciendo como profesionales en los cargos que estamos. Y finalmente, para anunciarles de que la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Juliaca lanza su primer examen de admisión a mitad de año. Con toda certeza estoy yo en la posibilidad de anunciarles que va a existir la maestría en gestión pública. Estamos en estos últimos días trabajando en las especialidades. No solamente va a ser maestría, sino estamos apuntando a 2 especialidades adicionales. Y va a ser una modalidad muy interesante. No va a ser solamente la maestría, sino por cada semestre, por el nivel de especialización, se les va a entregar también el diplomado. Es decir, cada semestre diplomado y al terminar, usted sustenta y tiene la maestría. De eso lo hemos aprendido en Moquegua. Y aquí está el profesor Mario Huelga. Hemos estado hace unas semanas atrás en una reunión nacional de los directores de las escuelas de posgrado del contexto nacional. Y hemos visto y hemos aprendido qué están haciendo las otras escuelas en las otras latitudes del Perú. Eso es lo que hemos aprendido y eso es lo que vamos a implementar en la Universidad Nacional de Juliaca. Nuestros aliados estratégicos es ENAP, es Servir, muy contentos con tenerlos, espero que no les hayamos defraudado, por eso nos esperamos en atenderlos a los ponentes. Tenemos ahí nuestro balón de oxígeno. Sí, y tenemos ahí todo un equipo de logística, han visto los jóvenes cómo se movilizan. Quiero que sepan, esto es una organización en su totalidad de estudiantes de la Escuela de Gestión. Muchas gracias, jóvenes, señores estudiantes, y a ustedes también. Vamos a terminar con la foto de estilo, Muchas gracias. Ya me están animando a hacer la maestría. Me voy a mudar a Juliaca. Para terminar la foto, ustedes ya saben, nos ponemos acá adelante con la ponente Rocío. Por favor, la ponente le invitamos a bajar. Para que se Un fuerte sienta bien. aplauso también para Rocío. Y luego de la foto nos apoya con la encuesta que va a estar en pantalla. Muy buenos tardes. Gracias, ya saben, justo al medio, perfecto. Ahí hay un espacio acá entre la ponente, por favor, júntense. Ya saben, no va a haber huequitos. Chicos, por favor, juventud. Voy a los veo sentados.
Ahí muy bien, péguense, por favor, péguense para que salgan, ya saben, acá está la línea, acá. El grupo que está atrás, la niña de polito blanco, avance, por favor. La niña de cinta con florecitas verdes, también. Entonces, el grupito que está ahí. Sí, avance, avance, perfecto. Ustedes también, el chaquinita marrón. Péguese, porque si no, no sale. Te voy a seguir mencionando, ¿eh? No más veo, a ver. Ahí atrás, ahí están todos juntitos. Ahí hay un huequito, veo un huequito. Acá en el medio está el señor de capucha ploma, ahí hay un espacio. Tienen ahí, péguense por ahí. Ahí está, péguense. Ahí está, perfecto. Ya, ¿dónde salen? ¿Aquí está? Uno, dos, tres. Más. Uno, dos. Ay, me encanta el señor que está al fondo. Otro saludando. Muy bien, felices. La niña de Pola, de que saca la varilla, me encanta. Muchas gracias. 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 Nos esperamos a las 3 de la tarde. Nos apoyan con la encuesta, por favor, antes de que se vayan. Y un último anuncio, el día de mañana viernes, para cerrar, va a estar nuestro presidente ejecutivo de Servir, y que todos están invitados a la conferencia de la mañana. Pausa, ¿no? Sí, corto.